Buenos días para todos y todas del otro lado, para Luis, para Alicia, para Rodrigo que ha regresado, una sorpresa, y para el pájaro. Y en esta mesa vamos a seguir con el miniciclo de Nacer Mejor, donde estuvimos conversando en otros programas, hemos centrado la mirada en la madre, en la pareja, en lo que ella necesita para llegar bien al parto, también los diferentes tipos de partos. Hoy vamos a hablar y a centrarnos en cómo se encuentra el niño o niña en esos primeros momentos, en esa primera hora y demás, junto a Silvia Sosa, cofundadora de Nacer Mejor y partera, ella está arribando al estudio de unos minutos, y el gusto de recibir a Ana Fraga, pediatra, diplomada en neurodesarrollo, homeópata e instructora de yoga para niños, esa es la parte que más me gusta, y por supuesto parte del equipo de Nacer Mejor. Muy buenos días, Ana. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, primero explicar cómo es ese impacto de esas primeras horas, primero, no de las primeras horas, vayamos un poquito a ese primer instante, de que el niño o niña sale del útero de su mamá. ¿Cómo es ese impacto? ¿Cómo es ese proceso? Ahí está. Primero que nada me gustaría decir así que el nacimiento es un hecho sagrado, ¿no? De la llegada de un niño a la vida extrauterina, es un hecho sagrado, que no siempre tenemos conciencia de eso, ¿no? Tal cual. Y después decir también que los bebés humanos son los mamíferos más necesitados de cuidados durante mayor tiempo, son los más desprotegidos durante bastante tiempo, ¿no? A diferencia de otros mamíferos. Y esos primeros momentos después que nace el niño, implican toda una adaptación fisiológica, ¿no? Por nombrar ese aspecto que tiene que ver con es puramente fisiológico, implica una serie de cambios fisiológicos, va a respirar por primera vez, ¿no? Va a inhalar y respirar y expandir sus pulmones, pero me gusta más pensar en todo lo demás que tiene que ver con el contacto con la madre, con el encuentro de esa madre y ese niño que se conocen por primera vez, que se ven por primera vez, y todas las implicancias que esto tiene, ¿no? En cuanto a que nosotros los seres humanos tenemos programas biológicos largamente acuñados en la evolución de la vida para que la vida sea posible y continúe, ¿no? Son millones de años que nos han traído hasta aquí. Y desde ese primer momento, desde ese primer contacto, ya se comienzan a desplegarse un montón de programas biológicos en los cuales es fundamental para ello el contacto así estrecho, piel a piel, del bebé y la madre, ¿no? El bebé ahí huele a su madre, la siente y siente su olor y su gusto también, ¿no? ¿Cómo es ese primer contacto? ¿Y por qué es importante también poner esto en el tapete? ¿Por qué es importante hablar sobre este tema? Porque uno dice, bueno, el niño salió, está, y uno quizás habla más de el tiempo, de los primeros días, los primeros meses. Las primeras horas son sumamente fundamentales. Sí. Hay un montón de estudios que muestran el impacto y la trascendencia de esto a futuro, digamos, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista psicológicos, emocionales y biológicos también. Entonces es enorme el tema, pero de ahí la trascendencia para el resto de la vida de ese niño y de ese vínculo también, ¿no? Esa es la trascendencia fundamental. Tiene que ver con cuestiones desde inmunológicas, con cuestiones puramente biológicas, hasta cuestiones vinculares, del apego, de la capacidad de que se desplieguen esos programas biológicos que tenemos dormidos, entre comillas, esperando a que el contacto del bebé, la vista del bebé despierte en su madre la capacidad de cuidarlo
de apegarse a él, que es una función fundamental para la vida, que es poder darse cuenta de qué es lo que le pasa a ese bebé y poder cuidarlo, poder ayudarlo a regularse, ¿no? Porque el bebé no se puede regular, entonces ayudarlo a regularse es fundamental. ¿Cómo es ese impacto, Silvia? ¿Cuál es esa esto que tiene que pasar? Que el bebé sale del útero de su mamá, tiene que estar inmediatamente en contacto con el pecho de su mamá. Buen día. Tiene como muchas aristas esto, ¿no? Y en general, como sociedad y fundamentalmente como técnicos vinculados al nacimiento, en general no tenemos mucho el foco puesto en qué es lo que vive el bebé en el momento del nacimiento y en los momentos inmediatos a que acaba de salir del útero de su mamá. En línea de lo que Ana venía contando un poquito, hay como 2 o 3 ejemplos que son como bien interesantes, ¿no? Los seres humanos nacemos en un estado muy inmaduro en comparación al resto de los mamíferos. Tenemos una inmadurez ósea que no nos permite levantarnos y caminar hasta el año por lo menos. No logramos alimentarnos solos hasta bastante más adelante del nacimiento. Y somos muy inmaduros a nivel de lo que es el desarrollo neuronal. Un bebé humano en el momento del nacimiento tiene aproximadamente un 25% solamente de las interconexiones entre neuronas establecido. O sea, tenemos todas las neuronas, pero falta como establecer los puentes a nivel del sistema nervioso, ¿no? Nacemos con ese 25% de los puentes neuronales establecido y en las primeras 2 horas de vida hay casi un 20% que se logra establecer ahí, el resto se va estableciendo a lo largo de los primeros meses. Entonces, en el momento del nacimiento, tanto la mamá como el bebé están en un cóctel de hormonas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Fundamentalmente sí hubo un trabajo de parto mediante, más allá de que pueda haber habido una cesárea, el hecho de que una mujer esté durante horas con contracciones hace que hay mucha oxitocina circulando por su cuerpo y en el momento ahí, enseguida, posterior al nacimiento, me sale la oxitocina por todos los poros. Y el bebé nace de la misma manera, bañado en esa oxitocina. A su vez hay otras hormonas que están ahí como en grandes cantidades, que tiene que ver con las endorfinas, que amortiguan las sensaciones de dolor, y las catecolaminas. Entonces, se establece como un medio interno óptimo para que este proceso neuronal ocurra en esas primeras 2 horas de vida. Si un bebé nace y lo primero que enfrenta son agresiones, digo agresiones entre comillas, ¿no? Agresiones, apenas salí del útero calentito, oscurito, tengo un foco de luz re fuerte encima, me estiran el cuerpo para medirme, me ponen sobre una balanza dura y fría, que a los ojos de los adultos de estos tiempos puede no parecer tan agresivo. Para un bebé que acaba de salir de un lugar totalmente diferente es un impacto, ¿no? Y encima me pasan sondas y cañitos por todos mis orificios, la nariz, la boca hasta el estómago, me aspiran el estómago, me pasan una sonda por el ano, me separan durante, así sean 10 minutos. Eso produce una respuesta de estrés muy grande en el bebé, que hace que genere hormonas del estrés, fundamentalmente adrenalina. Es una respuesta natural que tenemos todos los humanos a situaciones estresantes. Entonces, cuando empieza a haber tanta adrenalina circulando en el medio, este proceso neuronal que estábamos diciendo recién no sucede de la misma manera. Claro. Porque no es un ambiente propicio para que eso suceda. Entonces, lo que ha demostrado mucha investigación científica es que todo eso que sucede en esas primeras 2 horas tiene un impacto de por vida, porque esos puentes se establecen desde entrada o no se establecen, ¿no? Y en esto, un puente neuronal, ¿qué será? Empieza a condicionar muchas cosas que tienen que ver con la vida futura de los seres humanos. La inteligencia emocional por sobre todo, y la capacidad de amar.
¿no? Si yo salgo de ahí y lo primero que encuentro son agresiones, seguramente mi manera de vivenciar después el amor y la seguridad no es la misma, porque es lo primero que yo encontré cuando llego a este mundo. Y la capacidad de regular el estrés también, que es sumamente importante en esos primeros tiempos de la vida y después, ¿no? Porque tiene implicancias sobre la salud, sobre la capacidad de la salud y la enfermedad, el vivir o enfermar y morir. ¿Qué es lo que tiene que pasar entonces? Enseguida en el pecho de la madre, independientemente de qué tipo de parto sea, si el bebé nació prematuro, si nació con alguna complicación, si nació de todo de forma corriente. Exacto, si está todo dentro de lo esperado, es fundamental y esencial ese contacto primero y permanecer ahí en el pecho de su madre, del bebé. Hay algo que es bien interesante en eso que preguntás, ¿no? Por un lado, sí, evidentemente, un bebé que capaz nace con una complicación importante para adaptarse a estar fuera del útero y precisa cierta ayudita, claro. Sí, está bueno dársela. Pero a veces no estamos acostumbrados a observar. ¿A qué me refiero, no? Un bebé cuando recién nace y es colocado piel con piel sobre el pecho de su madre, controla mejor su frecuencia cardíaca, porque es como que entra en sincronía con la frecuencia cardíaca de la mamá. Regula mejor su respiración y adapta mejor su respiración, porque es como que empieza a regular en base a lo que está pasando en ese otro cuerpo. Volvió a estar en contacto con lo que estuvo durante 9 meses. Exacto. Sí, y hace la transición más fácilmente. Rápido, claro. Entonces, regula mejor la temperatura. Entonces, justamente, un bebé que está con dificultades para adaptarse, no hay mejor lugar para poder ayudarlo a resolver esa situación que sobre el pecho de su madre. Muchas veces se podrían ayudar a esos bebés que están con dificultades sin sacarlo de arriba de su mamá. Un bebé que por ahí precisa que le aspiremos un poquito las secreciones, perfectamente lo podemos hacer arriba sin separarlo, porque sabemos que encima de su mamá esa complicación transitoria la va a resolver de mejor manera que si yo corto el cordón, lo saco y lo pongo arriba de una mesita de recepción. ¿Se entiende? La manera de resolver esa complicación es totalmente diferente. Claro, el bebé y la madre son una unidad psicobiológica y energética, ¿no? O sea, verdaderamente ahí es una unidad. Entonces es lógico que tenga que mantenerse, y como dice Silvia, es así, verdaderamente es así, que el bebé se adapta mejor si está con su madre. El tema es la pérdida de la naturalidad de la vida y del nacer, ¿no? Que se ha dado en cómo estamos viviendo. Hemos perdido la naturalidad y la confianza en la naturaleza y en esa inteligencia natural largamente acuñada por la vida. Y creemos verdaderamente que tenemos que intervenir para ayudar a que un bebé viva, ¿no? Se adapte y qué sé yo. A veces sí hay que hacerlo, pero es excepcional. Claro. Es excepcional. Es excepcional. Eso es lo que está bueno entonces, remarcar, claro, ¿no? entonces hay que confiar, ¿no? en esto, en la vida y en esos programas que vienen prontos para que se activen y que todo esté bien, digamos, ¿no? Y me gusta remarcar algo que dijo acá Silvia sobre esto, ¿no? Que el impacto de esto, del momento del nacimiento y todo esto que hemos estado hablando, sin lugar a dudas, que tiene que ver con el desarrollo del cerebro y demás, y tiene también que ver con, bueno, qué hombre está, qué futuro, ¿no? Ese niño, qué hombre va a ser, tiene implicancias con el mundo que queremos, si queremos un hombre para la guerra o un hombre para la paz y el amor y la convivencia pacífica y la colaboración y demás, ¿no? Yo creo que tiene implicancias también en eso, que habitualmente no la tenemos en cuenta, y en la Facultad de Medicina no nos hablan ni nos enseñan respecto a esto. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el bebé allí con su mamá? ¿Qué es lo que se estima, lo que se utiliza? Hablando también de eso que uno lee muchas veces, de esa hora sagrada que tiene efectos de lo que veníamos hablando. En verdad,
una de las cosas que se plantean desde algunos estudios es que el primer año el niño no debería separarse del cuerpo de su madre. Eso es capaz hacia un extremo más importante, ¿no? Que hoy día es bastante difícil. Nuestra sociedad no está pensada para que eso pueda suceder de manera armónica, ¿no? Lo que sabemos es que lo que sí es trascendente son las primeras 2 horas de vida. También sabemos que hay algunas cosas que capaz no se logran en esas primeras 2 horas por X motivos, ¿no? Están separados la mamá y el bebé, y que algunas cosas se pueden reconstruir después a través de volver a ese contacto originario, así sea algunos días después. Pero el impacto de esas primeras 2 horas no lo borrás, o sea, podés reconstruir algunas cosas, pero no es que lo demás desapareció. ¿Se entendió? Claro, sí, la vida no es perfecta, a veces, ¿no? En el nacimiento de un niño hay alguna dificultad y bueno, hay que hacer intervenciones y demás. Bueno, ahí está bien, porque eso es lo mejor, hacer alguna intervención para salvarle la vida al niño es esencial, ese es el bien mayor, pero cuando no hay esas dificultades es imprescindible que se respete, ¿no? Todo este proceso, digamos, natural. Eso creo y siempre todo puede repararse, ¿no? Hay alguna posibilidad de reparación. El tema es que lleva como mucho trabajo hacer ese puente y esa reparación. Sería mucho más sencillo si respetáramos esas 2 horas. Claro, seguro. Intervenciones externas. En verdad, en esas primeras 2 horas, lo único que debería suceder es que un niño cuando nace, una niña, encontrara personal de la salud que fuera cuidadoso, respetuoso y empático en términos de entender de dónde acaba de llegar ese niño, ¿no? Acaba de vivir la experiencia más fuerte y vital por la que atravesamos los seres humanos, que es nacer. Todos atravesamos esa experiencia y no es una pavadita. Entonces, después de que uno atraviesa de las experiencias más fuertes a las que se enfrenta, necesita amor y contención. El contacto piel con su mamá que lo abraza, lo besa, le habla, le canta, lo mima, después de que atravesó esto tan difícil, ¿no? Que lo ayuda a regular su frecuencia cardíaca, lo ayuda a regular su respiración, con este solo hecho de estar en contacto íntimo, donde no hay 10 personas todas hablando de cualquier cosa, no hay luces fuertes, no hay apuro, ¿no? En la mayoría de las instituciones, a veces las mamás dicen, ay, por suerte me lo dejaron un ratito. Y cuando uno mide en tiempos reales, lo que lo dejaron fueron 10 minutos. Y a los 10 minutos se lo llevan, pero sí, lo llevaron acá, yo lo veía de dónde estaba, ¿no? Se lo llevan para pesarlo, medirlo, chequearle los orificios, darle vitamina K, un montón de intervenciones que cuando un bebé nace en buenas condiciones y está en esta adaptación, no tienen apuro. No hace la diferencia si yo lo peso a los 15 minutos que nació o lo peso a las 3 horas. No hace la diferencia a nivel técnico, no va a pesar más ni menos, ¿no? Pero para el niño, el vivir esa experiencia sí es distinto, si fueron a los 15 minutos o a las 3 horas, ¿no? Lo más recomendable es eso, ¿no? Que esté en contacto durante esas primeras horas y luego todas las intervenciones, salvo que lo requiera inmediatamente. Exacto. Que también es una discusión esto de las intervenciones, ¿no? Uruguay está bastante atrasado en este tema, como muchos otros, a nivel de lo que es el nacimiento, pero en fundamentalmente. En muchos países hay algunas intervenciones que nosotros hacemos de forma rutinaria que se han dejado de hacer. Por ejemplo, pasarle una sonda por el ano, ¿no? Se verifica la permeabilidad anal para ver que el ano esté conectado con el recto. En verdad, lo que sabemos es, si vos esperás por lo menos 24 horas a que el bebé haga caca, pasarle esa sonda no es necesaria. Sería necesario eventualmente en muy poquititos bebés, en caso que transcurridas esas 24 horas no hayan expulsado meconio,
¿no? Claro. Pero es como esto de que no sabemos respetar las individualidades en esto, no vemos a cada bebé que nace en su individualidad y no esperamos los tiempos necesarios. Es a veces un poco más práctico para el sistema de salud, bueno, ya que te tengo acá te hago todo y me quedo tranquilo de que está todo bien. Pero no medimos la consecuencia del hago todo y me quedo tranquilo como técnico, ¿no? El impacto que está teniendo en ese niño todo esto. Sí, después desde el punto de vista inmunológico, ¿no? La importancia de el niño nace, se pone en contacto con su madre y con la flora microbiana de la madre, que es muy bueno eso, porque luego va a tomar la leche materna, que tiene todos los anticuerpos específicos para esos microbios, digamos, ¿no? O sea, es muy bueno su aparato y su programa biológico para desarrollar su capacidad de defenderse, su inmunidad, se comienza a desplegarse en ese momento. La leche materna lo protege, le crea una barrera inmunitaria en el tubo digestivo, cosa que si le damos una leche extra, una leche industrializada, al niño estamos quebrando esa cosa que ocurre bastante en las maternidades hoy, lamentablemente. Hay un montón de cosas, puntos que son sumamente trascendentes para la vida del niño en ese momento y a futuro. Bien, lo importante es eso, las consecuencias a futuro. Eso sí, nunca me lo había puesto a imaginar, y es bien importante poder conversar sobre estos temas. Siempre la preparación, la importancia de llegar hacia el parto, bueno, pero este momento vital para todos nosotros, que todos lo atravesamos, qué importante son esos primeros contactos con su mamá, sí, y lo que viene a pasar luego a futuro. Algo quizás que quieran comentar y me he olvidado de preguntarles sobre en verdad nos pareció como interesante esto de poder invitar a reflexionar sobre esto, porque en general es algo que no estamos acostumbrados a pensar, que implica mucho ponernos en el lugar del otro, en este caso de este bebé que acaba de salir del cuerpo de su mamá, y poder entender que lo que esa personita que acaba de llegar a este mundo, a este plano, que acaba de nacer, lo que más precisa es amor y respeto, y acompañar sus tiempos, ¿no? Y seguramente tiene que ver con el tipo de sociedad que estamos siendo, ¿no? Que cuando logremos ponernos un poquito más en el lugar de ese ser que llega y tratarlo con otro respeto y cariño, vamos a tener seres humanos más respetuosos, menos violentos, y vamos a empezar a construir una sociedad realmente diferente también. Y una más que tiene que ver con estas primeras horas o quizás días del niño, que no tiene que ver con esto del apego a la madre. ¿Qué es lo recomendable? ¿De que quizás vengan muchas personas a conocer al niño inmediatamente o más lejos, ¿no? Eso, el impacto del niño, no el impacto de la madre y su familia. El niño no precisa que nadie lo venga a visitar. Si lo pensamos en términos del niño, sí, es más, a veces eso es más nocivo que beneficioso. Vienen todas las abuelas, las tías, los primos, todos lo agarran a upa, pasa de brazo en brazo. Eso genera muchísimo estrés. Es más una necesidad de los adultos, claro, no es una necesidad del bebé. El bebé lo único que sigue precisando es estar a upa de su mamá, ¿no? Porque en verdad en esos primeros días ni siquiera es a upa de su papá, ¿no? Ahí no es una discusión de no tiene que ver con género ni nada, tiene que ver con que la figura referente para el niño que recién nació, no estamos hablando de un niño de 3 meses, estamos hablando de las primeras horas acaba de nacer, es su madre, es la voz que conoce, es el cuerpo que conoce, es con quien está totalmente fusionado emocional y energéticamente, ¿no? Entonces, por más que su papá lo quiera y todo eso, para el niño la UPA no es la misma de uno o del otro. Seguro. Hasta que empiece a incorporar esas otras figuras, ¿no? Sí, entonces claro, ahí va ampliando su campo. Seguro. E integra a los demás. De cualquier manera, la familia es importante a nivel simbólico, que pueda ir como a recibir a ese niño, aunque seguro, no lo agarre, pero no, aunque no lo tome,
pero sí estar, porque es muy importante eso. También tiene que ver con esto del poder apegarse la familia al niño. Yo creo que eso también hay que considerarlo así, ¿no? Con los cuidados y con que, como dice Silvia, que no esté pasando de brazo en brazo, pero sí como en algo simbólico, que vayan los abuelos, que vayan que los esté más acompañado, próximos. eso sí. Los más próximos, digamos, y bueno, y siempre y cuando no vaya a interferir. Ahí yo creo que la madre, los padres son los que tienen que regular eso también, ¿no? Es bien interesante lo que preguntaste, porque capaz tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar la próxima. Ya lo podemos adelantar. Bien, que en verdad la idea es conversar un poquito justamente del después del nacimiento, más desde lo que es emocional en las mujeres, en las familias y demás, y capaz algo sobre lactancia. Pero a veces perdemos de vista que uno de los roles fundamentales de las familias es apoyar a esa mamá, apoyar en cosas concretas para que esa mamá pueda concentrar 100% su energía, su atención, su disponibilidad en sostener, que no es solo agarrarlo a UPA, y a ese bebé que nació, la teta, un montón de cosas que requieren de toda nuestra energía y de todo nuestro tiempo y disponibilidad. Entonces, sería importante que las familias, los familiares, las personas, amigos que estamos alrededor de una mamá que acaba de tener un bebé, que entendamos que la ayuda real es poder apoyar en lo logístico. Claro, llevarle comida, acompañarla, seguro. ese tipo de cosas. No es ir a visitarte para que vos me atiendas. Claro. Es ir a ayudarte. Es ir a ayudar, es ir a lavarte el baño, es ir a colgarte la ropa, es llevarte algo rico una para comidita comer. recién preparada. Claro. Eso es lo que precisa una mamá, pero eso es para la próxima. Bien, lo conversamos entonces la próxima. Siempre es un gusto conversar con Silvia Sosa y un gustazo, Ana Fraga, por estos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Nos reencontramos entonces dentro de algunas semanas para terminar este ciclo 2019 junto a Nacer Mejor, y el próximo miércoles 8:30 me reencuentro con ustedes.